Ayer exploramos la frontera, nos fuimos al Ártico y ya casi como una especie de prólogo de lo que vamos a tener hoy, empujamos la frontera más allá hacia el espacio. Pero hoy nos vamos a ir todavía muchísimo más lejos. Vamos a ir a hablar de las fronteras, literalmente, de la realidad, del espacio y del tiempo. Y vamos a empezar con las fronteras espaciales, con las fronteras más lejanas que podemos imaginar, los horizontes. Y para ello tenemos aquí a mi compañero Gerardo García, mi compañero del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Gerardo estudió el grado de Física en la Universidad Complutense de Madrid y hizo el máster de Física Teórica en la Universidad Autónoma. Él dice que no es como Sheldon Cooper, como el prota de Big Bang. Está haciendo el doctorado en el instituto y efectivamente investiga la frontera entre la gravitación y la mecánica cuántica, principalmente la física de los agujeros negros y la física de lo que se llama el universo temprano, de las primeras etapas del universo en cosmología. Dice que a veces Emilio le llama para dar charlas de divulgación a cambio de un bocadillo y una lata de cerveza. Ni de coña, chaval, ni de coña. Ah, no. Esto es gratuito y total, porque forma parte de tu formación en el IAM. Ah, vale. Os pido un fuerte aplauso para Gerardo. Bueno, pues gracias Emilio por la presentación. Dice que es mentira, pero es cierto. Y lo que no ha dicho es que realmente, dependiendo de cómo de buena sea la charla, me invita a Alhambra o a Cruzcampo. Entonces voy a intentar hacerlo bien para llevarme una Alhambra fresquita al Garnate. Entonces, todas las charlas de física teórica que yo he visto tienen dos partes. Una primera parte incomprensible y una segunda parte totalmente incomprensible. Así que voy a intentar que no se parezca a las charlas habituales. Y como ha dicho Emilio, vamos a hablar de las fronteras del universo. Hay dos ingredientes fundamentales que son lo que hace que no podamos conocer todo lo que hay en el universo, que existan límites, fronteras en este universo. Estos dos ingredientes son, por un lado, que la velocidad de la luz es finita y nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Por tanto, esto quiere decir que tenemos una restricción a cómo de rápido pueden llegar nuestras señales a alguien, lo que le queremos decir a alguien. Por otro lado, el universo se expande y la expansión del universo además es acelerada. Estos dos ingredientes que vamos a explicar ahora en detalle son lo que da lugar a que haya partes del universo que no podemos conocer o que no hayamos visto todavía. Entonces, lo primero que voy a hacer es hablar de ondas electromagnéticas. La luz en particular es un tipo de onda electromagnética y las ondas electromagnéticas técnicamente son campos eléctricos que están oscilando con el tiempo, pero lo importante es que son las cosas que más rápido viajan en la naturaleza. Si nosotros estudiamos, si podemos mandarle a alguien una onda electromagnética, podemos saber si nos podemos comunicar con esa persona o no, porque cualquier otra cosa, cualquier otro tipo de información que intentemos enviar va a ir más lento. Entonces, si estudiamos, si a alguien le podemos mandar algo de luz, podemos saber si nos podemos comunicar con ese alguien. La luz es solo una parte del espectro de ondas electromagnéticas. Una onda está caracterizada por una cosa que se llama longitud de onda, que es la distancia entre dos de una onda, la típica onda, imagínense una cuerda vibrando, pues la distancia entre dos valles, es decir, los puntos donde más oscila la cuerda, eso es la longitud de onda. Dependiendo del tamaño de esta longitud de onda, hay una pequeña franja de longitudes de onda que corresponde a la luz visible, pero existen muchos más tipos de ondas electromagnéticas. Por ejemplo, las ondas de microondas que utilizan ustedes en casa para calentar la comida, las ondas de radio, que son las que se utilizan para telecomunicaciones, etc. Entonces, estas son mis diapositivas. Ahora que lo pienso, ese se parece un poco a Emilio y se parece un poco a la cara que puso cuando le dije que iba a pasar la gorrilla después de la charla para ver si me daban algo. Tiene así como cara de mala hostia. Pero bueno, quería aprovechar ahora para agradecer a toda la unidad de cultura científica del IAA, a Emilio por un lado, a Celia, a Manolo y a nuestro técnico de sonido por hacer esto posible. Quería darle un fuerte aplauso porque son los que permiten que vengamos aquí los científicos a contaros nuestras mierdas, ¿vale? Entonces, vamos a quitar al pobre Emilio y vamos a poner otro muñeco. Este diagrama representa en un eje horizontal los separados que están dos personas, ¿vale? Este muñeco que tiene una línea azul y este muñeco que tiene una línea roja. Y en el eje vertical lo que estoy pintando es el tiempo. Si este señor de la línea azul manda una señal luminosa, al otro señor no le llega instantáneamente. Transcurre un tiempo. Esto es lo que quiere decir
que la señal viaja en diagonal, no viaja de forma horizontal, no es instantánea la comunicación, tarda un rato. Entonces, si se quieren comunicar, hay un tiempo de retraso. En particular, si estamos hablando de luz, la velocidad con la que se mueve la luz es de 300.000 kilómetros por segundo, que es una barbaridad. Si estuvieran separados a una distancia de 1 kilómetro, esto sería 0,00, una cosa de tiempo totalmente ridícula. Lo que ocurre es que esta cosa que ocurre para enviar señales a 1 kilómetro también ocurre cuando tenemos galaxias. Si hay una galaxia que está emitiendo luz, la luz que emite esa galaxia no llega instantáneamente a otra galaxia, es decir, a nosotros, sino que tarda un tiempo en llegar, ¿vale? Y lo que ocurre es que las distancias entre galaxias son una burrada. Las distancias entre galaxias pueden ser de millones de años luz. Un año luz es la distancia que tarda la luz en recorrer un año. Y eso es mucho. Ahora después voy a poner una comparación con unidades un poco más manejables. Entonces, lo que nosotros vemos cuando miramos al cielo, vemos una estrella brillar, no es lo que está pasando ahora mismo, sino es la luz que estaba emitiendo esa estrella hace años, millones de años o más. Entonces esto es muy importante. Después volveremos a esto con la noción de horizonte. Pero ahora voy a hablar del segundo ingrediente fundamental. El segundo ingrediente fundamental es que el universo se está expandiendo. Si pensamos el espacio como si fuera una malla, es decir, que tiene una retícula, que se expande quiere decir que aumenta el tamaño de los cuadrados de esa malla. No sé si ven más o menos bien la animación, pero simplemente pueden pensarlo como un globo. Si yo tengo un globo y yo dibujo 2 puntos cuando el globo no está inflado, cuando lo inflo esos puntos se separan porque se estira la goma del globo, ¿verdad? Pues eso mismo es lo que le pasa al espacio. Y por tanto las galaxias se están alejando continuamente unas de las otras, ¿vale? ¿Cómo sabemos que las galaxias se alejan unas de otras? Porque esto yo se lo cuento así, pero a priori, ¿cuál es la evidencia observacional que tenemos de esto? Lo que nos permite saber que las galaxias se alejan unas de otras es un fenómeno físico que se llama efecto Doppler. El efecto Doppler es un fenómeno que le ocurre a cualquier tipo de onda, por ejemplo también a las ondas de sonido, y consiste en que si la fuente que emite la onda se está moviendo con respecto a la persona que la recibe, la frecuencia que esa persona percibe es distinta. El ejemplo típico es con ondas de sonido y la ambulancia. Si tenemos una ambulancia que se está acercando hacia nosotros, escuchamos como que el sonido es más agudo, ¿verdad? Un sonido más agudo corresponde a una frecuencia más alta. Cuando cuando la ambulancia se aleja de nosotros, lo que escuchamos es un sonido más grave, que corresponde a una frecuencia más pequeña, ¿vale? Esto mismo que pasa con el sonido, también pasa con la luz. Lo que ocurre es que en el caso de la luz, la frecuencia lo que determina es el color. Por tanto, lo que ocurre es que cuanto más grande es la frecuencia de una onda, más violeta es. Si imaginan el arco iris, los colores que están hacia un extremo son violetas, los que están hacia otro son rojizos. Pues los más violetas son frecuencias más grandes y frecuencias más pequeñitas son más tendiendo al rojo, ¿vale? Imaginemos que tenemos una fuente, alguna bombilla verde, ¿vale? Que emite luz de color verde. El efecto Doppler lo que hace es que si esta fuente se está moviendo, es decir, si esa bombilla se está moviendo a velocidades muy grandes, porque tienen que ser velocidades muy grandes comparadas con la luz para que esto se aprecie, el color que percibimos es distinto si estamos enfrente de la bombilla, es decir, si se acerca a nosotros, que vemos un color más azul, más violeta, que si estamos detrás, que experimentamos un color más rojizo, ¿vale? Entonces, aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque cuando Emilio me pidió que hablara, no sé si reconoces esta parte de tu mensaje, dijo, habla de horizontes cosmológicos o de lo que te dé la gana, vaya. Entonces ahora voy a hablar un minuto de lo que me dé la gana. Lo que pasa es que los psicólogos están muy caros, ¿vale? No se lo dije a Emilio que lo dijera, pero yo también doy clase en la universidad, doy clase de matemáticas. Y eso quiere decir que doy clases a gente de 18 años, más o menos, de primero de carrera. Y el otro día, bueno, cuando estaba preparando esta charla, me dio por escuchar, claro, yo veo esto y dije, es una experiencia bastante lisérgica ver esta animación. Entonces me puse el Sgt. Pepper de los Beatles, por supuesto. ¿Quién conoce este disco? ¿Pueden levantar la mano? Vale. Pues lo que me pasó fue que llegué a clase diciendo buenos días, buenos días, buenos días, porque me encontré a 3 alumnos, uno detrás de otro. Dije, anda, como la canción de los Beatles. Y se pueden imaginar lo que pasó. Se me quedó uno mirando y me dijo, ¿y esos quiénes son?
Todavía no me he recuperado de eso. Así que, por favor, los que tengan hijos no hagan que cuando me toque darles clase me vuelva a suceder esto, por favor. Y como la gente suele recomendar libros en la Feria del Libro, no voy a ser yo menos y, enganchando con esta cosa lisérgica, voy a recomendarles un libro de Albert Hoffman, que fue la primera persona que sintetizó la molécula de LSD, y en particular hay un fragmento de ese libro que me recuerda mucho a la animación que acabo de ponerles, en el que cuenta su viaje en bici de vuelta a casa la primera vez que tomó esta molécula que acaba de sintetizar. ¿Te creías que no iba a conseguir hablar de drogas en una charla de cosmología? Venga, retomamos lo otro. Efecto Doppler. La luz, cuando se mueve, si se acerca hacia nosotros, tiende al rojo. Perdón, si se acerca hacia nosotros la fuente de luz, tiende al violeta, y si se aleja, tiende al rojo. Pero ¿cómo sabemos cuál es el color original del que la galaxia nos está emitiendo luz? Es decir, si yo detecto una luz roja de una galaxia, ¿cómo sé si originalmente era verde, amarillo, azul o rojo y no se está moviendo? Para saber esto, tenemos que recurrir a una cosa que se llaman los espectros atómicos. Cada átomo emite luz. Cada átomo, cada elemento químico, hidrógeno, litio, todos los que conocen, todos los elementos que conocemos, emiten luz de unos colores concretos. Tienen un código de barras. Si nosotros vemos ese código de barras, es decir, si detectamos la luz y vemos qué colores está emitiendo una fuente concreta, podemos saber cuáles son los elementos químicos que la componen. De hecho, toda la tabla periódica, que son todos los elementos que conocemos, cada elemento tiene su código de barras. Lo que ocurre es que cuando nosotros miramos la luz que nos está llegando de estrellas y galaxias lejanas, vemos que ese espectro no coincide exactamente con ninguno de los que nosotros conocemos. Pero casualmente sí que coincide con ese espectro si lo movemos hacia el rojo. Es decir, si desplazamos esas líneas por una cantidad concreta. Esa cantidad está relacionada con la velocidad con la que se aleja la galaxia. Es decir, nosotros observamos los espectros de los elementos atómicos que conocemos en la Tierra, pero los vemos corridos al rojo, los vemos desplazados. Y por tanto sabemos que las galaxias se están moviendo con respecto a nosotros y se están alejando. En particular, también sabemos que cuanto más lejos están las galaxias, más rápido se alejan. Si lo piensan en términos de la malla que les explicaba antes, si todo el universo se está expandiendo y la malla se está expandiendo en todos los puntos por igual, si hay dos cosas que están separadas por un cuadradito y digamos que la distancia aumenta 2 veces eso, si están separados por 2 cuadraditos, va a aumentar la distancia de uno y de otro. Entonces, cuanto más lejos está, esperamos que se alejen más rápido. Pero, y claro, ¿cómo sabemos cómo de lejos está la galaxia? Esta es la pregunta que nos surge ahora. Para medir distancia, utilizamos una idea relativamente sencilla, que es que si nosotros tenemos una fuente que emite la misma energía por unidad de tiempo en todas las direcciones, cuanto más lejos estamos, menos energía nos llega. Porque como este área se tiene que ir repartiendo en esferas que cada vez son más grandes, eso es lo que se representa aquí con esas esferas que cada vez son más tenues, mientras que a este señor verde le llega un flujo más débil, al señor que está más cerca le llega un flujo más intenso. Entonces, si sabemos muy bien cuánto es la energía que está emitiendo esa fuente, podemos saber cómo de lejos está la fuente, simplemente sabiendo que la energía se reparte en estas esferas, ¿vale? Entonces, para esto necesitamos saber qué tipo de objetos emiten en la galaxia o qué tipo de estrellas emiten un flujo de energía que sea muy estable, que sepamos muy bien cuál es, para poder utilizar esta relación. Y existen, este tipo de objetos se llaman candelas estándar, precisamente porque sabemos muy bien cuánta energía y cuánta luz nos están mandando. Y en particular hay 2 tipos que son especialmente relevantes para este tipo de análisis. Por un lado están las cefeidas, que son un tipo de estrellas que tienen unas propiedades de variabilidad, es decir, que sabemos muy bien cómo cambia la energía que nos emiten por unidad de tiempo y por tanto podemos saber cómo de lejos están. Y por otro lado tenemos las supernovas de tipo 1A. Las supernovas de tipo 1A son esencialmente la explosión que ocurre cuando 2 estrellas, una de ellas una enana blanca, que está en un sistema binario, es decir, que está orbitando con otra estrella, chocan y producen lo que técnicamente llamamos un petardazo de puta madre, que es eso que está pasando ahí, ¿vale? Entonces, esto emite una energía que sabemos muy bien cuánto es. Por tanto, para este tipo de objetos, si los detectamos en el cielo, sabemos cómo de lejos están, medimos cómo de desplazado está su espectro y sabemos
por un lado, cómo de lejos están y cómo de rápido se alejan de nosotros. Y lo que encontramos es esa curva, esa relación entre que cuanto más rápido se alejan de nosotros, más lejos están, ¿vale? Entonces, hay una última cosa que voy a decirle antes de meterme con los horizontes cosmológicos, y es que toda esta película que le he contado, un universo en expansión en el que las galaxias se van alejando, la podemos rebobinar hacia atrás. Si rebobinamos esa película hacia atrás, lo que ocurre es que las galaxias se están acercando. Y más, y más, y más, y más, hasta que coincidirían todas en un punto, ¿verdad? Eso, ahí, cuando llegamos a ese punto, se rompen nuestras leyes de la física y eso es lo que pensamos que fue el principio del universo. Una explosión enorme, que llamamos Big Bang, que es donde se genera el propio espacio, donde se genera la propia malla y ahí comienza la expansión del universo, ¿vale? Este Big Bang es muy importante porque si lo piensan, el hecho de que el universo tenga un comienzo hace que si de repente se genera una malla infinita, como la velocidad de la luz es finita, le cuesta un rato a la luz llegar, hay regiones del universo que están demasiado lejos como para que la luz no haya llegado a día de hoy. Y esto precisamente es lo que genera las nociones de horizontes que ahora vamos a explorar un poco más de detalle. Hay... ¿Por qué sale...? Bueno, no, que sale 111. Perdón, debo haberla liado. Se supone que son 4 distintos. Tenemos 4 nociones de horizonte, ¿vale? Los 2 primeros son el horizonte de partículas y el horizonte visual, que están relacionados con lo que ha pasado hasta ahora. Son las cosas que hemos podido ver a día de hoy, precisamente porque como el universo tiene un principio, no ha dado tiempo a que nos lleguen señales de todas las partes del universo. Luego está el radio de Hubble, que tiene que ver con cómo se expande el universo a día de hoy, que lo vamos a explicar ahora después. Y por último, el horizonte de sucesos, que es quizá el más perturbador porque es la región del universo con la que nos podemos comunicar a día de hoy. Todo lo que está fuera de nuestro horizonte de sucesos son cosas con las que no nos vamos a poder comunicar, al menos según el modelo cosmológico estándar. Entonces, vamos a empezar con estos horizontes. Por un lado tenemos el horizonte de partículas. De nuevo vuelvo a este diagrama con esos muñecos tan graciosos, donde el eje vertical representa el tiempo, el eje horizontal representa cómo de separados están estos muñecos y tenemos una línea gruesa sólida que representa el tiempo cero, es decir, cuando se originó el universo en este Big Bang, y una línea discontinua ahí arriba que pretende representar el momento de ahora, es decir, el tiempo cosmológico actual. Como la luz se propaga a una velocidad finita, en este tipo de diagramas se propaga en una diagonal de 45 grados, no ha dado tiempo a que todo lo que está en esta línea negra mande señales hasta nosotros. Imaginemos que nosotros somos este señor azul, este señor en esta curva azul, pues no ha dado tiempo a que la luz nos llegue a día de hoy, ¿vale? Por ejemplo, ese señor verde mandó una señal de luz al principio del universo y todavía no nos ha llegado. Esta región que sombreo ahí es la única región de la cual la luz que se emita nos va a llegar o nos ha llegado a día de hoy. Y precisamente esta máxima distancia con la que nos hemos podido comunicar es lo que se llama el horizonte de partículas. Hay una pega a todo esto y es que todo esto suponiendo que la luz puede viajar libremente en cualquier momento. Lo que pasa es que en el origen del universo había un plasma muy caliente. Un plasma es cuando nosotros tenemos cualquier tipo de materia, está compuesta por átomos que tienen su núcleo con sus protones y sus neutrones y sus electrones dando vueltas alrededor. Si nosotros calentamos mucho esto, conseguimos que los electrones se salgan, que se desliguen, que la atracción eléctrica entre los protones y los neutrones, y los electrones no sea suficiente para que estén ligados y tenemos un mar de electrones, protones, neutrones dando vueltas por ahí muy caliente. Lo que pasa es que en un plasma, si nosotros emitimos una señal de luz, rápidamente es absorbida por alguna de estas partículas. Entonces no puede viajar libremente. Dicho de otra manera, el universo era opaco al principio de los tiempos. Sin embargo, como este plasma se va expandiendo con el universo, lo que ocurre es que el mismo mecanismo que hace que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un desodorante de spray, al darle se note como frío, ¿verdad? Realmente lo que ocurre es que un gas que se expande se enfría. Y ese mismo mecanismo que ocurre con el desodorante ocurre con el plasma que conforma el universo primigenio.
se va enfriando. Se enfría hasta el punto de que deja de ser un plasma y forma núcleos, forma átomos, y una vez que ha formado átomos, en lo que se llama la recombinación, ahí ya la luz puede viajar libremente. Entonces, por cierto, tenía una diapositiva recomendando un libro que creo que no te mandé, lo siento. Hay un libro que explica toda esta primera parte del universo temprano, que se llama Los 3 primeros minutos del universo, de Steven Weinberg, que era un premio Nobel y esencialmente uno de los padres, era uno de los padres de la física de partículas moderna. Perdonad que me comí esa diapositiva. Entonces lo que ocurre, volviendo a este desacoplo, es que durante una fracción, bueno, durante cierta parte de la evolución del universo era opaco. Entonces, hasta que no se desacopla este plasma, en estas líneas que estoy pintando aquí en morado, la luz no puede viajar libremente, no nos puede llegar la señal de lo que está pasando ahí, ¿vale? Entonces, este horizonte, la región que nos ha podido mandar señales desde que el plasma se enfrió y dejó que la luz viajara libremente, es algo menor que el horizonte de partículas y es lo que llamamos el horizonte visual. Después daré los números concretos de cuánto vale. Entonces, está aquí, perdonad. Este es el libro que estaba diciéndole antes. Hay una cosa que quiero enfatizar y es que aunque durante esta primera etapa de la evolución del universo, el universo era opaco a la luz, no lo era a otro tipo de señales que también viajan a la velocidad de la luz, que son las ondas gravitacionales. El problema es que no somos capaces todavía de detectar ondas gravitacionales que se propagaran en esa época, porque no tenemos detectores lo bastante sensibles. Pero en principio las ondas gravitacionales sí que se podían propagar por ahí y nos permitirían ver, en un sentido metafórico, qué era lo que pasaba en esa época. Pero esto todavía no se ha hecho. Ahora voy a hablar de los horizontes actuales y los futuros. Estos son horizontes que nos dicen qué es la parte del universo que hemos podido conocer hasta ahora. Pero también hay limitaciones a lo que vamos a poder conocer en el futuro y con qué regiones nos vamos a poder comunicar. Si se acuerdan, antes les decía que cuanto más lejos están las galaxias, más rápido se alejan de nosotros. Y de hecho lo que ocurre es que si nos alejamos suficiente, una galaxia que está lo bastante lejos va a acabar moviéndose, alejándose de nosotros a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Esas galaxias que están justamente a un radio tal que se alejan de nosotros con la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz, son lo que llamamos el radio de Hubble. Quiero dejar claro que esto no es ningún tipo de violación de los principios de la relatividad, porque aunque se están alejando de nosotros a una velocidad mayor a la velocidad de la luz, no hay nada que se esté moviendo. Lo que se está expandiendo es la malla, el propio espacio. Eso es lo que se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. Pero la galaxia en sí está quieta, no se está moviendo. Entonces, en ese sentido, no hay nada que esté viajando más rápido que la luz. Entonces, este radio de Hubble, lo que le pasa es que va creciendo con el tiempo. Esa flecha que he pintado ahí representa el radio el tamaño del radio de Hubble en un momento. Pongamos ahora. En el futuro eso se expandirá y esa flecha que antes pintaba sólida ahora la he pintado discontinua y he pintado un radio de Hubble más grande. Este radio de Hubble va creciendo y eso es lo que hace que realmente este radio de Hubble no sea una frontera física que nos separa causalmente de nada. Porque si yo tengo una señal de luz, es decir, una onda que está fuera del radio de Hubble, sí, es cierto que mientras está fuera del radio de Hubble va a estar como un nadador nadando por una catarata hacia arriba, no va a avanzar. Porque es verdad que el espacio se está expandiendo más rápido de lo que es capaz de recorrer esa onda. Pero como el radio de Hubble va creciendo, llegará un momento en el que se coma esa onda, la onda entre dentro del radio de Hubble y ya sea capaz de viajar y acercarse a la fuente, porque ahí ya el espacio se va a expandir más despacio que ella. Lo que ocurre, y esto es la parte dramática, es que el radio de Hubble no crece indefinidamente. Si el universo se expandiera de forma constante, es decir, no cambiara cómo de rápido se expande con el tiempo, este radio de Hubble crecería enormemente, o sea, infinitamente, y podríamos llegar a ver todo el universo, si esperamos lo suficiente. Lo que pasa es que los estudios de este tipo de supernovas indican que el universo se expande aceleradamente. Es decir, que ahora se expande más rápido que hace años y se expandirá más rápido
Esta expansión acelerada, lo que se traduce con respecto al radio de Hubble es que cada vez va creciendo más despacio. De hecho, va a crecer hasta el punto de congelarse, crece cada vez más despacio hasta que se congela en una esfera que llamamos horizonte de sucesos, que está ahí representada en morado. En el momento que se congela el radio de Hubble, todo lo que está fuera del horizonte de sucesos ya jamás va a poder llegarnos, porque la onda va a estar persiguiendo una galaxia que se separa más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, este horizonte de sucesos nos pone una limitación a con qué región del universo nos podemos comunicar, ¿vale? Y ahora los fríos números, que la verdad que son una barbaridad y no se me ocurre ninguna analogía de ninguna unidad manejable para tratar estos números. Son todos del orden de 10.000 millones de años luz. Un año luz son 9 billones de kilómetros, que es una barbaridad. Es impensable. Un 9 y 12 ceros, esencialmente. Lo intenté convertir en vueltas a la Tierra, pero seguía saliendo una burrada, que son 237 millones de vueltas a la Tierra. Pero es que eso es un año luz. Estos son millones de años luz. Pues se tienen que imaginar la barbaridad, los tamaños que son estos impensables. Entonces, simplemente para concluir, quería ponerle este diagrama en forma de cebolla que representa cada uno de estos horizontes. Primero el radio de Hubble, que crecerá hasta congelarse sobre el horizonte de sucesos. Fuera de eso tenemos el horizonte visual y el horizonte de partículas, que son lo que determina el universo observable, lo que hemos podido ver hasta ahora. Esta región verde es lo que llamamos el universo observable, que es lo que hemos podido ver hasta ahora, ¿vale? Todo lo que está afuera, si hay algo que no lo sabemos porque no tenemos contacto con eso, pues no lo sabemos. Todo lo que está dentro es lo que hemos podido ver hasta ahora. Y bueno, con la limitación de que realmente la luz solo viaja libre dentro de lo que está dentro del horizonte visual. Esta región, sombreada aquí en marrón, es la región con la que nos podemos comunicar del universo observable. Es decir, de las cosas que hemos visto, si ahora nos proponemos mandarle un mensaje, solo le va a llegar a esa fracción de lo que hay ahí. Y si calculamos el porcentaje que eso representa del universo, es un 5% del universo observable, lo cual es un número ridículamente pequeño. De todo lo que hemos visto en el universo, si hay 100 galaxias, nos vamos a poder comunicar con 5. Y yo creo que este es un buen sitio para dejarlo y estaré encantado de responder cualquier pregunta. Hola. Bueno, la primera pregunta es si creéis que se ha ganado la Cruzcampo o la Alhambra. La Alhambra. Venga, la Alhambra. ¡Bien! Oye, pero podría haberme traído una de las verdes, ¿no? Ya. ¿O no me he portado tan bien? Tienes que progresar. Venga, ¿alguna pregunta para Gerardo? La verdad que son conceptos que están en la cabeza. Eso yo. Mira, en esta gráfica que tienes aquí, ¿dónde ubicarías el Big Bang o dónde se ubica el Big Bang? Es que esta pregunta es muy complicada porque el Big Bang no es un punto en el espacio, sino que es donde se generó el propio espacio. Entonces, en este diagrama lo que estoy representando es solo la región espacial, es decir, la malla en la que estamos, como si fuera una foto en un momento. Y esta malla es la que se va expandiendo. El Big Bang es la primera. Lo que ocurre justo después del Big Bang es la primera foto que podríamos tomar de esa malla. O sea que no hay una representación de eso aquí. Te lo pregunto porque lo que yo no entiendo es que si el Big Bang ocurrió hace los 13.800 millones de años luz, eso estaría en el radio de Hubble. 13.000 millones de años luz. 800 millones Sí. en el radio de Hubble según las cifras que has puesto. Entonces, todo lo que está fuera de ese radio de Hubble estaría fuera de donde ocurrió el Big Bang. O sea, el Big Bang ocurrió a 13,8 gigaaños, que esos son, sí, millones de años luz. Perdón, millones de años. El problema de eso es que
Déjame que piense. Sí, entiendo que es porque la malla se expande, pero claro, lo que ocurre es que la malla se expande y la distancia va creciendo dependiendo de si las mides en distancia sobre la malla o la distancia que va creciendo. Entonces son medidas distintas, pero tengo que darle una vuelta a esto. Venga, ¿alguna pregunta más para Gerardo? Sí. Por ahí, por allí. Mira, ¿qué había antes del Big Bang? Ahí venía, chaval, esta sí que es de Alhambra Verde. Necesito Jägermeister o algo para esto. La respuesta es que antes del Big Bang es una pregunta complicada, porque el Big Bang es el origen del tiempo en sí. Entonces, preguntar por antes del origen... Realmente lo que ocurre es que nuestras leyes de la física se rompen cuando nos aproximamos al Big Bang. A una distancia muy corta, de un instante de tiempo muy corto antes del Big Bang, en lo que se llama el tiempo de Planck, ya no sabemos cuáles son las leyes de la física, porque nos salen predicciones que no tienen sentido, nos salen densidades infinitas, presiones infinitas y no sabemos qué significa eso. Entonces la respuesta es que no sabemos nada más allá de ese tiempo de Planck. Vamos, cuando lanzamos una piedra llega un momento que el impulso se agota y cae. ¿Por qué el universo sigue expandiéndose cada vez más rápido? Hay una cosa que se llama, bueno, realmente llamarlo cosa es, no sé si lo llamaría una cosa. Se supone que hay una sustancia que es la energía oscura. Cuando nosotros observamos que el universo se expande aceleradamente y eso lo metemos en nuestras ecuaciones, es decir, calculamos con la relatividad general que nos enseñó Einstein qué tipo de materia es la que hace que esto ocurra, encontramos una sustancia que se llama energía oscura, que precisamente lo que tiene son unas presiones negativas que hace que el universo se expanda. Y este cosa es lo que llamamos energía oscura y eso es todo lo que le puedo decir. Hay gente que está intentando hacer modelos para entender cuál es, digamos, sí, la naturaleza de la energía oscura. Pero no es observable entonces, ¿no? Es observable a través de la expansión del universo. En los efectos. En los efectos de la expansión. Pero digamos que normalmente el otro tipo de materia que tenemos, por ejemplo la materia oscura, también es una materia que nos hace falta para explicar ciertos comportamientos de la expansión del universo. Lo que pasa es que esa materia se observa luego en otros sitios. Cuando nosotros miramos las curvas de rotación de la galaxia, lo que vemos es que la materia visible, lo que nos llega a luz, no es suficiente para explicar cómo de rápido gira. Entonces necesitamos más materia y a esto lo llamamos materia oscura. Entonces tenemos otras evidencias de dónde viene esta materia oscura. Con la energía oscura, a día de hoy, la única evidencia que tenemos es la expansión acelerada. De hecho, hay gente que intenta hacer modelos que den cuenta de esto y que sean razonables, y yo diría que nadie tiene ninguno que nos convenza a todos. Me gustaría saber qué consecuencias tiene la expansión del universo y en su caso también la congelación. ¿Consecuencias en qué sentido? No sé, para la investigación o para nosotros, en plan. Bueno. Los que estamos aquí. Se suele hablar, digamos, la parte más física es que el universo se va a expandir hasta que se enfríe todo y digamos que con los modelos que tenemos lo que esperamos es que todo acabe colapsando en forma de agujeros negros y cosas así. Y el universo se va a seguir expandiendo y enfriándose cada vez más, salvo las regiones donde haya materia acumulada, que en principio acabarán colapsando a este tipo de estructuras. Y a esto se le llama la muerte térmica del universo, que es la expansión cuando ya se ha enfriado tanto el gas que no... La temperatura es el cero absoluto en principio. Y con respecto a nosotros, pues... No sé muy bien qué decirle. No sé si me pregunta, por ejemplo, misiones espaciales que quieran ir a otros sitios. Es decir, si uno se plantea la idea de explorar otros sistemas solares o galaxias, la expansión del universo yo diría que no es tremendamente relevante para las estrellas más cercanas. En principio, a esas escalas todavía... Si lanzáramos una misión espacial hoy, la expansión del universo, digamos que no se aleja tan rápido
como para que sea preocupante. Para cosas que están más lejos, para otras galaxias que están mucho más lejos, pues ya ves, es impensable siquiera ir a algunas que hemos visto, pero que ya están fuera de nuestra zona de influencia, y otras que están lo bastante lejos, como para tener problemas por la expansión del universo si intentamos ir. Pero no hay ninguna tecnología que nos permita viajar a día de hoy entre estrellas cercanas siquiera. Vale. ¿Alguna pregunta más para Gerardo? Yo te quiero hacer una. Hemos visto horizontes cosmológicos, pero tú también trabajas en otro tipo de horizontes, en otras fronteras no visibles, pero que también nos desconectan de otra parte del universo, que son los horizontes de los agujeros negros, ¿no? Yo sé que esto es básicamente preguntarte sobre tu trabajo, pero ¿nos podrías explicar un poco en qué nivel de investigación está el estudio de los horizontes de agujeros negros? Sí, la naturaleza de los horizontes de los agujeros negros es ligeramente diferente a los horizontes cosmológicos. Lo que ocurre con los horizontes de agujeros negros es que estrellas que son muy pesadas, como decía antes alguien al preguntarme, si yo tiro una piedra, en principio me cae de vuelta debido al campo gravitacional. Lo que pasa es que si yo la tiro muy fuerte y la pongo en órbita, acaba alejándose de mí. Sin embargo, si tengo un objeto muy masivo, llega un momento en el que el campo gravitacional es tan intenso que esa piedra jamás va a poder escapar. De hecho, ni siquiera la luz. Si yo intento disparar luz, acaba cayendo, porque la luz también siente estos campos gravitacionales. Entonces, estos horizontes son precisamente cuando hay tanta materia compactada que ni siquiera la luz puede escapar de esas regiones. El problema de esos horizontes es que desde un punto de vista teórico te desconectan causalmente, porque todo lo que pasa dentro de esos horizontes no lo podemos ver, porque como ni siquiera la luz puede salir a decirnos qué es lo que está pasando ahí dentro, no vemos qué es lo que hay. Y luego lo que ocurre dentro de los horizontes de agujeros negros sí que es más problemático, es lo que se llama una singularidad, porque toda la materia que forma ese agujero negro tiende a colapsar a un punto que es como el Big Bang, donde las densidades y las presiones se hacen infinitas y perdemos la capacidad de predecir físicamente qué es lo que está ocurriendo. Entonces, muchos de los que somos teóricos intentamos hacer modelos en los que este tipo de problemas teóricos no aparezcan, este tipo de singularidades. Por supuesto, para luego contrastarlos con las observaciones y ver, por ejemplo, la foto que ha tomado el equipo del telescopio Horizonte de Sucesos sobre este agujero negro y ver si concuerda. El problema es que donde se enganchan estas singularidades con estos horizontes es que típicamente cuando tú haces un modelo en el que quitas la singularidad, también acabas quitando el horizonte. Entonces, lo que pensamos, algunos, es que estos horizontes tienen que ser de alguna manera transitorios. Es decir, que tienen que desaparecer con el tiempo y en algún momento estos agujeros negros dejarán de ser agujeros negros. Pero esto es puramente especulativo. A día de hoy. Bueno, pues le damos un fuertísimo aplauso a los especulativos.